¿Cómo está? Inicia Es Noticia. ¿De qué hablaremos hoy? En primer lugar, le cuento que es noticia Finlandia. Este lunes se reunieron en Helsinki el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un esfuerzo por mejorar las hasta ahora tensas relaciones bilaterales. Le ofrecemos los pormenores. También es noticia Colombia. Hoy se difundió una carta del ex jefe negociador de paz y líder del partido FARC, Iván Márquez, en la que se anuncia que no va a asumir su curul como senador el próximo viernes. El documento enumera los argumentos que explican su decisión y reflejan el estado de salud del proceso de paz colombiano, le contamos. Igualmente es noticia Rusia. Aunque Francia se llevó a casa su segunda Copa de Fútbol, Rusia acaparó los aplausos por la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El éxito de la sede anfitriona se da a pesar de toda la trama tejida por Occidente en su contra. En breve hacemos el balance. Acompáñenos. Se lo decíamos, es noticia Finlandia. En el Palacio Presidencial de Helsinki, capital del país europeo, se reunieron este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un esfuerzo por mejorar las relaciones bilaterales que, según ambos mandatarios, atraviesan un periodo difícil, hasta el momento en que se sentaron a la mesa. La primera cumbre oficial entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump se desarrolló este lunes en la capital finlandesa. Una reunión que debía durar 1 hora 45 minutos, pero se extendió por más de 2 horas. En rueda de prensa posterior, Putin afirmó que las conversaciones evidencian la intención de mejorar las relaciones bilaterales. Agregó que las actuales discrepancias entre ambos países no tienen fundamentos reales. Trump, por su parte, destacó que el diálogo constructivo entre Estados Unidos y Rusia abre nuevas oportunidades para la paz del planeta. En este contexto, los jefes de Estado dialogaron sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales de Estados Unidos en 2016. Putin aseguró que su país no intervino en los mencionados comicios, idea reforzada por Trump al afirmar que él había ganado fácilmente a su contrincante demócrata Hillary Clinton. Sobre las relaciones comerciales, Donald Trump reconoció que Rusia es un competidor importante de Estados Unidos en la exportación de gas a Europa, mientras su par ruso lo invitó a regular el mercado internacional de hidrocarburos de modo que ninguna de las partes salga dañada. Ambos mandatarios coincidieron en la idea de proteger la paz internacional. Putin destacó los esfuerzos de Trump en resolver la crisis nuclear en la península coreana, aunque manifestó la preocupación de su país ante la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán. El presidente ruso informó además sobre la entrega de propuestas relacionadas con la no proliferación de armas nucleares. Sobre el conflicto armado en Siria, Putin insistió en la importancia de establecer la paz y seguridad en la nación árabe. Aseguró que Rusia está dispuesta a suministrar aviones militares para transportar la carga humanitaria a Siria. En tanto, Trump afirmó que mantendrá comunicación bilateral para detener el terrorismo. Al concluir las referidas pláticas, delegaciones de ambos países también se reunieron en el Palacio Presidencial finlandés. De igual forma, se produjo un encuentro entre los jefes de la diplomacia rusa Sergei Lavrov y estadounidense Mike Pompeo. Vamos entonces con Hansel Oro, nuestro corresponsal en Moscú, para que nos cuente mucho más. Te saludo, Hansel, adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante esta jornada se realizó la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la capital de Finlandia, en Helsinki. Sin dudas, la idea es buscar normalizar un paso más para al menos desarrollar las relaciones bilaterales. Se tocaron diferentes asuntos a nivel internacional en esta conferencia de prensa en conjunto que ofrecieron estos mandatarios relacionados sobre todo con la situación en Siria para poder evitar
evitar una confrontación militar directa con las fuerzas israelíes, sabiendo también de que en Siria está la presencia, al menos la ayuda por parte de Irán, tanto militar como también política, pero sobre todo en este aspecto militar. También el presidente Putin saludado un poco esta reunión, esta cumbre que se realizó el 12 de junio de este año por parte del líder de Norcorea, Kim Jong-un, y también del propio presidente norteamericano Donald Trump, relacionado al menos buscando rebajar las tensiones en la península de Corea. Otro asunto importante es lo relacionado con la situación en Ucrania. En ese sentido, Putin hacía referencia de que el presidente norteamericano debía conversar con su homólogo, en este sentido Petro Poroshenko, con el objetivo de buscar al menos viabilizar las tensiones dentro del este ucraniano en la región del Donbass a partir de los acuerdos de Minsk. En los asuntos económicos se trataba este hecho, incluso el presidente Trump calificaba a Putin como un competidor, no como un rival, y de ahí se ve sobre todo de estas pretensiones de los Estados Unidos de al menos imponerle, digamos, de alguna forma, también a partir de las sanciones a diferentes empresas energéticas de Rusia, el gas natural licuado producido en el sur de los Estados Unidos, y entonces así un poco en detrimento del proyecto Nord Stream 2, que es de Rusia, a partir de un gasoducto que iría por el fondo del mar Báltico hasta exactamente Alemania, transportando un total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas. Otro aspecto, lo relacionado al menos con la paridad de las fuerzas estratégicas, buscando al menos salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, y ambos mandatarios han coincidido en esos, de que son dos potencias nucleares y que exactamente esta tirantez entre ambos podría traer consecuencias negativas para el resto del mundo. Sin dudas, toda una cumbre que ha significado bastante para ambos países, para ambos mandatarios, donde también se ha rechazado esa supuesta filtración de hackers rusos, pero sobre todo hay que seguir trabajando y el camino es largo, ha sido enfatizado por ambos mandatarios, pero ya este primer paso de esta cumbre, sin dudas, es el resultado de las negociaciones en conjunto entre ambos países. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Vamos a pasar al análisis. Desde la capital mexicana nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Rey. Muy bien, gracias, y gracias por el honor de estar con ustedes. Gracias a usted. Como afirmara el propio presidente Putin, la Guerra Fría es cosa del pasado. ¿Cuál es su primera impresión de este encuentro entre representantes de dos potencias cuyas tensiones eran notables hasta minutos antes de sentarse a la mesa? Sí, efectivamente, Trump dijo que no esperaba mucho de esta cumbre y además contrasta la cumbre con lo que pasó en la otra, en la de la OTAN, en donde pues hubo un consenso entre los miembros de que Rusia era el enemigo y de que Rusia además estaba ocupando Ucrania. Y bueno, también destaca cómo Trump reclamó a la a la canciller Merkel, de que los millones de Alemania iban hacia Rusia por la compra del gas, y que siendo Estados Unidos quien protege en la OTAN militarmente a Alemania y a la Unión Europea, exigiéndoles que pagaran el 2% por lo menos para llegar al 4%. Entonces, sí llama mucho la atención de pronto el trato tan amable y el cambio que hace el presidente Trump al llegar a a Finlandia para el encuentro con el presidente ruso. Me parece que es en gran parte mediática esta cumbre, porque recordemos que el Deep State tiene como objetivo seguir hostilizando a Rusia y, entre otras cosas, no permitir que se construya el Nord Stream. Realmente creo que sí es positivo el hecho de que el presidente Trump se haya encontrado con el presidente Putin, a pesar de todas las acciones que cometen los demócratas, todas las acusaciones para boicotear la relación oficial entre Rusia y Estados Unidos. Recordemos que en el momento previo a la cumbre salió la acusación contra unos hombres de inteligencia rusos, acusación que podría haber esperado si hubiera la intención de que la relación mejorara. Sin embargo, pues el presidente Trump sí se encontró con el presidente Putin y, sin embargo, creo que los puntos que tocaron
aparte de pues esta fachada diplomática, son pues irreconciliables. En primer lugar, vemos que detrás de la visita de Trump a Helsinki está la estrategia de Henry Kissinger, que plantea que Estados Unidos debe apartarse, es decir, debe de alejar a China de Rusia, tratar de atraer a Rusia, convencerla de que hay una buena relación. Y en ese mismo sentido, ¿qué busca, le pregunto, Trump al pretender, un acercamiento con Rusia después de haber sido señalado a Estados Unidos como uno de los principales impulsores de la rusofobia y justo después del éxito rotundo que tuvo el Mundial de Fútbol en tierras eslavas, de lo cual Rusia también políticamente sale muy fortalecida? ¿No será que está buscando el jefe de la Casa Blanca un aliado de la talla de Vladimir Putin para que lo ayude, digamos, a limpiar la tan depauperada política internacional estadounidense en el mundo? Bueno, efectivamente, pero no hay que olvidar que detrás de este comportamiento de Trump está el consejo de Kissinger, que es apartar a Rusia de China, porque sabemos que existe una alianza estratégica muy importante que fortalece a ambos países con la cobertura militar de Rusia hacia China y el poderío económico de China. Y Trump ha aseverado en varias ocasiones que el verdadero enemigo es China por su crecimiento económico. Entonces la idea es atraer a Rusia, desde luego beneficiarse de todo lo que acaba de plantear Rey, pero no hay que olvidar que existen en Estados Unidos fuerzas que plantean que para que América sea América primero, tienen que debilitar a Rusia y a China y seguir con el unilateralismo estadounidense. Sin embargo, Ana Teresa, en territorio estadounidense no fue bien recibido este encuentro, al punto que llegaron a afirmar que el presidente Trump capituló frente a Rusia. ¿Usted cómo lo ve? Sí, porque pues sabemos que existe entre la fracción de los demócratas, la clase política estadounidense y la fracción republicana, que tienen además varias gamas entre sí. En este diapasón político existe una fuerte contradicción, ya que los demócratas pues no perdonan que Trump llegó al poder por una parte, y por otra parte quisieran seguir con la estrategia de Zbigniew Brzezinski, hace poco desaparecido físicamente, que plantea desintegrar a Rusia en varias partes, y por lo tanto los demócratas han insistido en que Rusia intervino con sus hackers en las elecciones de Estados Unidos, lo que el presidente Putin pues vimos en la cumbre, que volvió a negar enfáticamente. Entonces, debido a esta situación, hay la oposición de los demócratas y de ciertas fuerzas económicas como George Soros, por ejemplo, que no quieren que Trump se acerque a Rusia, que lo planteaba desde su campaña electoral, y quisieran que siguiera este hostigamiento. Sin embargo, él sigue el consejo de Kissinger, porque pues no hay que pensar que hay realmente una visión amistosa de parte de Estados Unidos hacia Rusia. Lo que hay es una gran ambición de dominar y someter, según el pensamiento de Kissinger, a China y a Rusia con la supremacía estadounidense, pero hay que saber dividirlos primero para poder capitalizar esta división y enfrentarse primero a China económicamente con esta guerra comercial que han iniciado los Estados Unidos hacia China, y posteriormente seguir ya con el debilitamiento de Rusia. Entonces, yo creo que sí, el presidente Trump siempre vio a Rusia con buenos ojos, pero simplemente como parte de una estrategia, porque no puede hablar tan mal en el transcurso de la cumbre de la OTAN de Rusia y después llegar a ver a su presidente, al presidente Putin, con la visión de que pueden cooperar. Además, bueno, también recordemos que existe aquí
un enfrentamiento por el ducto Nord Stream, que decía la persona que me antecedió. El ducto Nord Stream 2 es el objetivo actual de Rusia y Alemania, y este ducto que pasaría debajo del lecho del mar Báltico dejaría inútil el ducto que conduce el gas por Ucrania. Y esto, desde luego, es un gran golpe para Ucrania desde el punto de vista económico y geopolítico, y por lo tanto Trump estuvo insistiendo tanto en la cumbre de la OTAN que Merkel no debía de pagarle tantos millones a Rusia mientras la cobertura nuclear estadounidense protegía su territorio. Incluso el propio Donald Trump le decía a Putin, palabras más, palabras menos, que tienen que aceptar Rusia que Estados Unidos pudiera ser un buen competidor en materia de exportación gasífera. Ana Teresa, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Hasta muy pronto. Al contrario, gracias, Rey. Hasta luego. Hasta luego. Ana Teresa Gutiérrez del CID. Le invito a consultar nuestro sitio digital www.telesurtv.net, que trae información ampliada de una de las tantas escenas que trajo este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Trump asume culpas de Estados Unidos en la mala relación con Rusia. ¿Y a través de qué lo hace? Bueno, pues a través de este tuit que más temprano publicó: "Our relationship with Russia has never been worse than or thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity, and now the rich witch hunt." O sea, nuestra relación con Rusia nunca fue peor gracias a tantos años de tonterías y estupideces de Estados Unidos, y ahora con la caza de brujas o cacería de brujas, traduciría yo, armada. Así reza esta publicación que usted puede repasar sobre la base de este artículo que publica nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Vamos entonces a marcar nuestra primera pausa. Al regreso, recuerdes Noticia Colombia. Este lunes se difundió una carta del ex jefe negociador de paz y líder del partido FARC, Iván Márquez, en la que anuncia que no asumirá su curul como senador el próximo viernes. El documento enumera los argumentos que explican su decisión y reflejan el estado de salud del proceso de paz colombiano. ¿Cuál es ese estado de salud? Se lo contamos al regreso. Es Noticia Colombia. Este lunes se difundió una carta del ex jefe negociador de paz y líder del partido FARC, Iván Márquez, en la que anuncia que no asumirá su curul como senador el próximo viernes. El documento enumera los argumentos que explican su decisión y reflejan el estado de salud del proceso de paz colombiano. Iván Márquez anunció que no será senador. La misiva del líder del partido FARC, difundida con fecha del domingo 15 de julio, establece 3 circunstancias por las que llega a tal determinación el ex jefe negociador de la otrora guerrilla en los diálogos de La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos. En primer término, mencionó lo que considera un montaje judicial tramado por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, para encarcelar al líder de la FARC, Jesús Santrich. Una medida que, según Márquez, afectó la confianza de todos los exguerrilleros. La segunda razón fue lo que calificó como desfiguración de la Justicia Especial para la Paz. A su juicio, la hace irreconocible en comparación con el texto original firmado por las partes en Cuba. Al respecto, asegura que no hay antecedentes de modificaciones de esa envergadura a un acuerdo de paz por intereses ajenos a su construcción. Finalmente, un tercer punto en la carta de Márquez es la ausencia de determinación por parte del gobierno colombiano para ejecutar la reforma política necesaria para el tránsito de la rebelión armada a la vida política legal. El líder expresó además que la paz de Colombia está atrapada por las redes de la traición, por lo que pidió a las organizaciones sociales y políticas de Colombia mantener el estandarte de la paz.
e hizo votos para que el encarcelamiento y posible extradición de Santrich no acabe siendo el detonante para el retorno a la confrontación armada. En las pasadas elecciones legislativas, Iván Márquez obtuvo un puesto como senador para el periodo 2018-2022 como parte del acuerdo final de paz firmado entre el gobierno y el partido FARC en noviembre de 2016. Según lo pactado, 10 exguerrilleros tendrían escaños en el Congreso colombiano a partir de esta legislatura y por 3 periodos consecutivos. Paola Fernández, desde Bogotá, nos tiene la ampliación de esta información. Te saludo, Paola. Hablamos de una carta que fue suscrita la víspera, sin embargo, salió a la luz este día 16 de julio. ¿Qué más se sabe al respecto? Así es, Rey, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, como escuchábamos, el dirigente de la FARC, Iván Márquez, fue muy puntual, expresando sus razones por las que no asumiría la curul al Senado el próximo 20 de julio. Recordemos que será este viernes cuando se haga el cambio legislativo aquí en el país. Pues bien, lo que él manifestó es que rechaza todo el montaje judicial que está sufriendo Jesús Santrich, pero también la falta de compromiso y determinación del gobierno para poder avanzar en la implementación. Mencionó 2 cosas esenciales: una, la reforma política y la falta de avances en este punto, pero la segunda también en la reforma rural, que recordemos fue el primer acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, y dice él que después de tanto tiempo no se ha logrado avanzar. Pese a que no asumiría esta curul, también manifestó que esto no significa que sea parte del proceso de paz y que todo lo contrario va a seguir trabajando por la reincorporación de los excombatientes de las FARC. Pero también quiero mencionarles algo que se dio a conocer en las últimas horas y fue justamente una reacción respecto a este tema, y fue la consideración de Enrique Santiago, que recordemos es el asesor jurídico de la FARC. Lo que él dijo puntualmente fue: modestamente creo prematuro afirmar que Iván Márquez declinó asumir como senador. De la carta publicada deduzco que Márquez entiende que hoy no hay condiciones para que asuma, pero en las próximas horas podrían crearse condiciones si hay voluntad de todos. Esto abre una ventana, una leve posibilidad de que Iván Márquez podría asumir esta curul, pero si se dan las condiciones para que esto sea posible, compromisos por parte del gobierno nacional y avances que recordemos a propósito de todo lo que es la implementación del acuerdo de paz. Hoy se dio uno bastante fundamental y fue justamente el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que firmará la ley que reglamenta la JEP. Uno de los puntos que quedó pendiente en el Congreso de la República, recordemos también por un llamado que hizo el presidente electo Iván Duque para que esto se dejara para su gobierno, pero el presidente Juan Manuel Santos dijo que lo hará antes de dejar su mandato, lo que abre una ventana de esperanza. Pues bien, hasta el momento vamos a estar atentos de lo que suceda con esta curul, que recordemos es una de las 5 al Senado y una de las 10 curules que tendrá la FARC, el naciente partido político de las antiguas FARC en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Paola. Vamos entonces al análisis. Lo hacemos con el profesor Jaime Zuluaga, experto en temas de paramilitarismo, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Pero antes le invito a repasar alguna información que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Y la primera que me viene a la mente destacar es el tuit de Victoria Sandino. Es una preocupación permanente por parte de nuestro partido FARC el cumplimiento estricto de lo acordado en La Habana. Queremos cumplirle al país y sobre todo a las víctimas que dejó la guerra. Cumplimos con las víctimas. Pero también tenemos esta información de la agencia Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana, en su sitio web, Piedad Córdoba. Acuerdo colombiano de paz logrado en Cuba peligra. Dice Piedad Córdoba, ¿y en qué contexto lo hace? Bueno, pues está fechado en La Habana. Hoy este artículo, la activista colombiana Piedad Córdoba alertó hoy en esta capital que las actitudes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ponen en peligro los acuerdos de paz alcanzados en Cuba. Hace escasamente 3 días yo misma le dirigí una carta al presidente de la República dando cuenta de 168 asesinatos cometidos contra líderes sociales. Así dijo Piedad Córdoba a esta agencia latinoamericana de noticias en el contexto del 24º encuentro del Foro
de Sao Paulo. Su gobierno, en vez de estar preocupado por lo que ocurre en Venezuela, no se preocupa por lo que pasa en su país y sobre los crímenes no ha hecho absolutamente nada, subrayó la ex senadora colombiana en el capitalino Palacio de Convenciones, sede del cónclave que comenzó la víspera y culmina mañana. En su misiva a Santos, Córdoba recordó que tiempo atrás sostuvieron una reunión en privado en la sede de la presidencia y que él empeñó su palabra y que investigaría en aquel entonces, o sea, en 2014, los asesinatos selectivos contra el movimiento político y social Marcha Patriótica. El jefe de Estado, apuntó Córdoba en su carta, dijo que tomaría medidas de protección ante los hechos de persecución y asesinato selectivo de militares en las diferentes regiones. Después, cito palabras, de 3 años de esta reunión, no se han tomado dichas medidas y al día de hoy y en el marco de la implementación del acuerdo final de paz, ese flagelo continúa y en condiciones o proporciones, rectifico, mayores al punto de ser 13 los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras asesinados en una semana. Subraya el texto. Córdoba destacó en el Foro de San Paulo el papel positivo de Cuba en el proceso de paz en el país suramericano y que el gobierno colombiano a última hora ha hecho prácticamente trizas a los acuerdos alcanzados en La Habana. Ahora alertó la activista, existe un recrudecimiento de las amenazas, corremos riesgo con nuevo gobierno. Sobre la participación en el encuentro, Piedad Córdoba aseguró que era muy importante este tipo de cita porque contribuye a la búsqueda de la unidad en medio de una contraofensiva de las fuerzas de la derecha en la región, ahora practicando los golpes judiciales contra los gobiernos progresistas. Estas eran las declaraciones de la defensora de los derechos humanos en Colombia, Piedad Córdoba. Le invito a una pausa, en breve regresamos. Se lo decíamos antes de ir a la pausa, es noticia Colombia, tras la decisión de Iván Márquez, integrante del partido FARC. Vamos entonces a someter a análisis este particular. Ahí tenemos el análisis con el profesor Jaime Zuluaga, experto en temas de paramilitarismo, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur. Buenas noches. Profesor Zuluaga, ¿cómo entender esta decisión de Iván Márquez de no aceptar el curul que obtuvo en el Congreso colombiano? ¿No estaría perdiendo Iván Márquez una oportunidad para desde el legislativo seguir alzando su voz por la paz en Colombia? ¿Cómo lo interpreta usted? Indudablemente, y en eso coincido con la carta que le envió Gustavo Petro, solicitándole que asumiera la curul en el Senado de la República. Él es uno de los voceros más reconocidos de las antiguas FARC, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero también entiendo la argumentación que sostiene. En efecto, hay una situación crítica en la aplicación del Acuerdo de La Habana. Se han incumplido aspectos fundamentales y creo que los cambios que se le han introducido por parte de la Corte Constitucional a la Jurisdicción Especial de Paz, evidentemente la debilitan. El hecho de que se haya excluido la participación de los civiles y haberla dejado voluntaria, deja una brecha muy importante en el propósito de esclarecer judicialmente la verdad de lo que ha pasado en el país en las últimas décadas. Y las propuestas que se están moviendo por parte de las fuerzas políticas que acompañan al gobierno que se va a instalar el 7 de agosto, de ser aprobadas por el Congreso de la República, van a continuar con la desnaturalización de la Jurisdicción Especial de Paz, tratar de crear una sala especial para los militares, excluyéndolos de un principio de equidad en el tratamiento. Es supremamente preocupante. Ya en el pasado hemos vivido esas experiencias, los resultados han sido negativos y lo fundamental sería que tanto los militares como los guerrilleros, los paramilitares y los civiles pasaran, en el caso de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que pasaran por la Jurisdicción Especial de Paz.
Es entendible que hay que partir, evidentemente, de la JEP, pero ¿qué otras condiciones siguen siendo un imperativo, profesor, por parte del Estado colombiano para que se dé lo que exige Iván Márquez en su carta? Las condiciones necesarias para que se pueda ejercer política en tiempos de paz. Él hace una afirmación muy fuerte en su carta, y en el sentido de que pues, se están abortando las condiciones para hacer el tránsito de las armas a la política legal. Sin embargo, concluye su comunicación comprometido con la defensa del acuerdo e invitando a que no se siga rompiendo unilateralmente el acuerdo para hacer posible el proceso de construcción de paz que se ha pactado. Y entre las cosas que destaca, las hemos destacado además muchos analistas de este tema. El tema del punto 1 del acuerdo sobre reforma rural integral, no se han presentado todavía los proyectos reformistas fundamentales y se perdió la oportunidad de tener un Congreso que en su momento tenía las mayorías necesarias para haber aprobado seguramente los proyectos que el gobierno hubiera presentado cumpliendo con los acuerdos. Con la nueva composición del Congreso y sobre todo con la orientación política del nuevo gobierno, será todavía muchísimo más difícil que se aprueben leyes que toquen el problema de la situación del sector rural en el país, en particular lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra. E igualmente abortó en la legislatura pasada en el Congreso de la República la reforma política, que era otra de las piezas fundamentales del acuerdo de paz, y es también muy improbable que una reforma política que recoja el espíritu de lo convenido en La Habana pase en la nueva legislatura bajo el nuevo gobierno. En ese sentido, sin duda, Colombia está a puertas de encontrarse ante una situación muy difícil de incumplimiento por parte del Estado de los compromisos adquiridos y que llevaron a la salida de la guerra a las FARC. Eso muy probablemente va a tener incidencia también en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, como ya ellos lo han expresado en un comunicado. Ellos dicen, en el último comunicado, al final de la quinta ronda de conversaciones, dicen, es claro que lo del acuerdo con las FARC ha terminado en un desastre por el incumplimiento por parte del Estado. De no darse estas condiciones, profesor Zuluaga, ¿qué podría venirse una vez asuma el gobierno Iván Duque? A ver, de no darse, la situación de las FARC ya en la vida política legal es una situación irreversible. De no darse esto, las FARC probablemente, con la debilidad política con que entraron al escenario de la lucha legal, debido a la baja votación que tuvieron en las pasadas elecciones, tienen muy poco juego en el Congreso. Y lo que puede suceder es que los grupos disidentes se fortalezcan y sectores combatientes desalentados por el incumplimiento del Estado o entren a fortalecer esas disidencias o tomen el camino que muchos procesos de paz toman los excombatientes cuando no hay garantías o cuando lo que se les ofrece no es suficiente para seducirlos al cambio de vida, y es que sigan en actividades ilegales. Igualmente, lo que puede ocurrir es que se debilite mucho el proceso con el ELN y las perspectivas de la negociación con el ELN, lo que llevaría a una prolongación de la situación de guerra en el país, y se estarían creando condiciones para una reactivación del conflicto armado sin las FARC, desde luego, pero para una reactivación del conflicto armado con una eventual continuidad del Ejército de Liberación Nacional. Es difícil especular qué pasaría de allí en adelante desde el punto de vista militar, pero creo que la dirigencia política colombiana en este momento están dando muestras de una irresponsabilidad con los compromisos históricos muy grande. Profesor Zuluaga, muchísimas gracias por su participación en nuestro espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, que esté muy bien.
Gracias a usted. Vamos entonces a marcar otra pausa en la información. Al regreso es noticia Rusia, pero desde otra perspectiva. Aunque Francia se llevó a casa su segunda Copa de Fútbol, Rusia acaparó los aplausos por la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El éxito de la sede anfitriona se da a pesar de toda esa trama tejida por Occidente en su contra. Vamos a hacer el balance con un invitado especial al regreso de la pausa. Espacio para disfrutar de la diversidad cultural que define la esencia latinoamericana. Acompáñanos a conocer la historia detrás de los personajes, las tradiciones y las expresiones artísticas que nos consolidan como un solo pueblo. Vidas. Viernes. Solo por Telesur. Es noticia Rusia, aunque Francia se llevó a casa su segunda Copa de Fútbol. Bueno, pues el país eslavo acaparó los aplausos por la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El éxito de la sede anfitriona se da a pesar de toda esa trama tejida por Occidente en su contra. De brillante actuación fue catalogado el desempeño de Rusia en la recién finalizada Copa Mundial de Fútbol. En el plano deportivo, por primera vez en su historia, su equipo logró llegar a los cuartos de final. Y en lo político logró paliar los numerosos ataques de quienes apostaban al fracaso del país eslavo como anfitrión del evento. Una muestra del éxito ruso se puso de relieve este lunes en el encuentro de los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump ante la prensa mundial. El jefe de la Casa Blanca reconoció el papel desempeñado por la nación euroasiática. Me gustaría felicitarles por la Copa Mundial, una de las mejores, y también por los logros de su equipo. Otros mandatarios no pudieron negar su emoción durante el desenlace del evento, en especial los representantes de los países finalistas Croacia y Francia. Desde que Rusia obtuviera los derechos de organización del Mundial de Fútbol en diciembre de 2010, comenzaron los señalamientos. Los más radicales provinieron de algunas de las potencias que también aspiraban a ser sede, como Estados Unidos y Reino Unido. La presunta injerencia del Kremlin en Ucrania, el apoyo brindado al gobierno legítimo de Siria en su lucha contra el terrorismo, sus presuntas interferencias en las elecciones de Estados Unidos, desestimadas hoy por el propio presidente Trump, y las acusaciones de envenenamiento en Reino Unido de un exespía ruso, fueron temas utilizados para boicotear la celebración del Mundial en tierras rusas. El Mundial 2018 es el primero luego del denominado FIFA Gate, una operación anticorrupción del FBI que propinó un duro golpe a la cúpula de la Federación Futbolística. La organización fue acusada de fraude, blanqueo de capitales y asociación delictiva, entre otros delitos, que terminaron con el encarcelamiento de un grupo de directivos y sanciones económicas a otros. El tema migratorio tampoco escapó del Mundial de Fútbol de este año. Francia, el ganador de esta edición, ha sido uno de los países más cuestionados por su postura respecto a los migrantes provenientes de África a través del Mediterráneo. 14 de los 23 jugadores de su selección son descendientes de emigrantes de ese continente. Sin embargo, solo 2 no nacieron en territorio francés. Le decía que teníamos un invitado especial, como para cerrar con broche de oro. Este programa es noticia y prácticamente toda la programación que durante un mes hemos estado brindándole en materia futbolística. Matías Canillán, periodista deportivo. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cayó la rusofobia como castillo de naipes, pudiéramos decir, con este mundial? Sí, en varios sentidos, ¿no? No solamente en el tema político, sino además también en el tema social. Tal cual. Sobre todo porque desde muchos lugares pudimos observar
y la sorpresa que traían esos mensajes daban a entender con qué prejuicio habían ido a Rusia, que estaban muy sorprendidos todos por la amabilidad del pueblo, por la organización del evento, por todo lo que había ocurrido. Y de esa manera, lo mismo expresó el presidente, bueno, tuvieron que organizar un evento global como fue una Copa del Mundo para tratar de romper o desmitificar ciertas cuestiones que estaban establecidas como que eran de Rusia y que lamentablemente hasta que uno no comprueba lo contrario parece que lo pueden instalar sobre todo los medios de comunicación dominantes y permanecer en la cabeza de la gente. Por eso valía mucho la declaración de Gianni Infantino cuando decía, no, este es uno de los mejores mundiales que se han celebrado a lo largo de la historia de la FIFA. Sí, por supuesto. Tiene que ver también con todo lo que significa para la FIFA que haya transcurrido el Mundial con una organización que en términos estructurales, de inversión, de seguridad fue muy superior a la de Brasil y que da la impresión que, por supuesto, para la FIFA siempre termina siendo una especie de recompensa y de alivio, porque además había habido un montón de amenazas previas, no sobre Rusia en particular, sino sobre el Mundial, como pasa a veces con los Juegos Olímpicos y demás, de grupos extremistas a nivel internacional. Esto no sucedió y, por supuesto, que es un gran triunfo. Y como veíamos en esta nota, pudiéramos decir que este Mundial también hizo historia porque hizo campaña contra el racismo y la cosificación de la mujer, por ejemplo. Sí. Temas que son muy sensibles, ¿no? Desde el punto de vista social, como tú mismo planteabas. Sí, por supuesto. Creo que también estamos en medio de una especie de transición en la que todos estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Incluso muchas veces uno mismo, hay determinados temas en los que no se da cuenta cuánto el peso cultural de tanto prejuicio, de tanta descalificación, de tanta discriminación. Y en ese sentido, ¿cómo va el lenguaje? Exacto, por ejemplo, ¿no? Y los ejemplos que uno da cuando está hablando, porque muchas veces uno discrimina cuando no discrimina. Hablando de un tema distinto, toma un ejemplo para poderlo sostener. Un ejemplo infeliz. Exactamente, y esto termina develando algo que estaba dentro nuestro, que quizás ya no sentimos, pero que al mismo tiempo en esta transición, como mencionaba, termina resultando algo de lo que todavía no nos podemos desprender. Ahora, Matías, también este fue el Mundial de las sorpresas de eliminaciones tempranas. Me viene a la mente Alemania, Brasil, Uruguay. Sí, Argentina también. Argentina. Bueno, sí, creo que fue un mundial en el que, sobre todas las cosas, trascendieron mucho más los equipos que las estrellas, ¿no? Porque en general no hubo, o por lo menos no aparecieron las estrellas de las que se esperaba más en el esplendor en el que se los esperaba. Y terminaron apareciendo equipos que colectivamente ofrecían mucho más. Lo cual habla muy bien también del fútbol en ese sentido, porque permite algo que a nivel clubes no se da, que es el empate, que significa la capacidad individual o el poder económico para poder tener a los mejores jugadores contra lo que significa el trabajo y el sacrificio, ¿no? Que esas dos cuestiones se puedan neutralizar en un juego como el fútbol es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un deporte, que sea competitivo, que uno se siente a verlo como cuando ve una película cuyo final desconoce y no simplemente a ver algo que sabe inexorablemente cómo va a terminar. En cuanto a los clubes ya no está pasando lo mismo, la sensación es que la brecha se está ampliando, pero en cuanto a las elecciones ese mundial para mí fue un soplo de aire fresco. Y en ese soplo de aire fresco tú te referías a las estrellas. Sobre el relevo generacional quiero dedicar un minuto. ¿Tendremos la oportunidad, Matías, de ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en Qatar? ¿Qué nuevas caras vimos en Rusia 2018 que podrían repetir como continuadoras en el encuentro de 2022? Sí, yo creo que en cada uno de los casos que mencionaste de Ronaldo y de Messi va a depender mucho del contexto, ¿no? Si Argentina no se organiza, no se profesionaliza, no se pone seria, no se pone transparente, deja de ser corrupta su dirigencia, deja de ir digamos, en muy poco tiempo de un proyecto hacia el otro, me parece que Messi no va a querer formar parte de eso y que para él el ciclo de la selección está terminado. Y en el caso de Ronaldo tiene que ver también con qué renovación alrededor suyo va a haber en Portugal para que él pueda acompañar. Ronaldo es un hombre que sabemos que habitualmente suele tener la astucia de subirse a aquellos vehículos que van hacia ganador. Cuando él ve que la situación no da para mucho más, prefiere apartarse. Y me parece que depende de eso. Y en cuanto a los relevos, yo creo que hay muchos jugadores, no sé si de la magnitud de Ronaldo y de Messi, pero lo vimos a Kylian Mbappé, lo vemos también en muchos jugadores que ya no son tan jóvenes, pero van a tener algún otro mundial, como Eden Hazard. Yo creo que fue el último mundial, lamentablemente, de Luka Modric por una cuestión de edad. Pero me parece que hay renovación. Lo importante es que todo esto esté sostenido sobre todo en una idea colectiva, en un proyecto en el que
y por eso me celebré tanto interiormente el festejo de los países que no fueron campeones del mundo. Porque en el fútbol, pero también en la vida, si no empezamos a disfrutar del recorrido y solamente importa llegar o no a la meta... Y yo creo que ese es el sentido, ver el fútbol como una fiesta. Sí, y además, y valorar lo que se llega. Tal cual. Porque Croacia llegó a un lugar en el que es verdad, estuvo a punto de lograr algo histórico. Valorar al compañero. Valorar al compañero, valorar todo lo que se recorrió para llegar a ese sitio y no esa cuestión establecida de que el único que puede celebrar es el que gana. Porque, insisto, si dejamos de disfrutar del recorrido rumbo a un lugar sin importar a dónde lleguemos, entonces es como que nada tiene sentido y si uno no llega a donde pensaba que iba a llegar, parece como que va a ser infeliz siempre. Hablabas de Croacia, sobre la victoria de Francia, que debemos destacar al día de hoy de ese bicampeón mundial, indiscutiblemente. Sí, bueno, Francia yo creo que lo que tuvo fue detrás un proyecto que sostuvo durante mucho tiempo con Didier Deschamps como el gran conductor, que además lo sostuvo pese a haber perdido la final de la Eurocopa, que fue un dolor grande porque la organizaron, porque llegaron a la final, la jugaron contra la Portugal de Ronaldo, que estuvo en cancha 15 minutos porque se lesionó, o sea, perdieron contra Portugal sin Cristiano Ronaldo. Y pese a eso siguieron el rumbo, ¿no? Mantuvieron. Y hubo una renovación también de ese equipo que jugó 2 años atrás la Eurocopa a este que se proclama campeón del mundo. A mí no me terminó de deslumbrar. Me parece que la Alemania campeona en Brasil fue bastante superior que esta Francia. Pero también tenemos que decirle a aquellos que se acercan al Mundial solamente en estos episodios que cuando uno habla de un torneo tan corto, de eliminación a un partido, a Uruguay, por ejemplo, se le lesiona el mejor jugador para el partido más importante. En Colombia, en el Mundial pasado no estuvo James Rodríguez y en este, perdón, no estuvo Falcao y en este casi no lo tuvo James Rodríguez. Quiere decir que me parece que Francia es más el mejor del Mundial que el mejor del mundo. Tal cual. ¿No? Hay que determinar. Su constancia. Claro, y porque el tipo de torneo que se juega, la modalidad de campeonato que se juega, no siempre premia al mejor. Quizás en las 38 fechas que tenemos en el fútbol de Inglaterra o de España, siempre ganan los mejores porque tienen posibilidad de recuperarse. El Mundial esa chance no te la da. Bueno, Matías, muchísimas gracias por este panorama que nos ofreces post-mundial. Un placer gigante, Rey. Habrá más mundiales en Telesur, por tanto, seguirá estando Matías con nosotros, ¿cierto? Un placer enorme, Rey. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces a finalizar nuestra edición de Es Noticia, también a ritmo de mundial. Usted ha oído hablar de la expresión, muy cubana por cierto, de que algo termina como la fiesta del guatao. Bueno, pues eso se lo voy a presentar a través de las siguientes imágenes. Así, con estos disturbios que se registraron en Francia en la celebración del mundial, finalizamos nuestro programa Es Noticia. Hasta la próxima.